Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor. Es un gusto para mí poder estar con ustedes en estos minutos para compartir de la palabra de Dios, ya que ese es el factor esencial o el esencial factor de la vida del creyente y de toda persona. Soy Daniel Primera y es un placer estar con ustedes en estos minutos. Vamos a hablar un tema que es importante porque trata acerca de Dios. Trata acerca de lo que enseña la palabra, de la experiencia de Abraham e Isaac. ¿Y sabías tú que la experiencia de Abraham con su hijo Isaac nos revela una verdad importante acerca del Dios verdadero? Vamos directamente a la palabra de Dios. Vamos a colocar aquí. Mira lo que dijo Cristo acerca de Dios. Yo no sé si tú has meditado, y has puesto atención a lo que dijo Cristo Jesús acerca de su Padre Celestial. Y esto se lo dijo a Nicodemo. El mismo Cristo Jesús, de forma sencilla, habló con Nicodemo y fue a Nicodemo. Mira, y Nicodemo, siendo un doctor de la ley, siendo judío, siendo maestro, como el mismo Cristo le dice a Nicodemo: mira, Nicodemo, tú siendo maestro no conoces estas cosas. Y Cristo, siendo el maestro de maestros, él le dice a Nicodemo, le dice: mira, el amor de Dios se ha mostrado, ese gran amor se ha mostrado en que Él no escatimó a su Hijo, sino que lo envió a este mundo. Y cuando el hombre contempla, el hombre caído y muerto en su delito y pecado, contempla ese amor que se reveló con poder en la cruz, llega a ser transformado. Y eso no lo entendía Nicodemo. Y mira lo que dice el mismo Cristo Jesús. Vamos a leerlo. En Juan 3, 16, 17 le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y recuerda que este es el testimonio que está dando Cristo acerca del Padre Celestial. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Estás captando lo que está diciendo Cristo allí? Está diciendo que Dios, el Padre, ya tenía un Hijo y ese Hijo lo envió. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Cristo dice algo importante acerca del Padre Celestial, que dice: de esta forma mostró su amor. Y Pablo también dice que no escatimó ni a su propio Hijo en Romanos 8. Ahora mira lo que dice también el apóstol Juan, hablando acerca del amor de Dios, cómo se muestra el amor de Dios. En 1 de Juan 4, 9, 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Entonces le dice Hijo, y ese Hijo también tiene una cualidad y es unigénito, para que vivamos por Él. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Lo que dijo Cristo, lo que le dijo Cristo a Nicodemo: Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ves? Como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. ¿A quién envió? A su Hijo. No envió a un colega, no envió a un amigo, no envió a un compañero, no envió a un ángel creado, sino que envió a su propio Hijo. Y de esta forma, Cristo y la Biblia dice que se muestra el amor de Dios. Entonces, estos versículos te hablan directamente y claramente, y dicho por el mismo Cristo, que Dios tiene un Hijo. Ya tenía un Hijo en la eternidad y que ese Hijo lo envió. Pero yo te voy a colocar una cita de la sierva del Señor, porque hay personas que aún con versículos no creen, entonces piden cita de la sierva del Señor. Y mira lo que dice. Ellen White, Sign of the Time, Señales de los Tiempos, el 30 de mayo de 1895 dice: una oferta completa ha sido hecha, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No un hijo por creación, dice, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un Hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre. Ese Hijo que fue enviado, que es Cristo, dice que fue engendrado a la expresa imagen de la persona del Padre. Y eso fue antes de encarnarse en el vientre de María.
y con todo el brillo de su majestad y gloria. Uno igual a Dios en autoridad, en dignidad, en perfección divina. ¿Está viendo? Está hablando en aspecto divino. No se está hablando en su aspecto humano. En el vientre de una virgen. En él habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente, como dice Colosenses. Entonces, la Biblia claramente te dice que Dios, que es el Padre, ya tenía un hijo y que de esta forma Él mostró su amor enviando a ese hijo. Y dice como sacrificio, como propiciación por nuestros pecados. La siguiente cita, manuscrito 86 del 21 de agosto de 1910, en el párrafo 30 dice: pero sabemos que Cristo fue el único hijo engendrado de Dios. ¿Se está refiriendo en el vientre de María? No, porque el contexto está hablando de la rebelión de Lucifer. Pero sabemos que Cristo fue el único hijo engendrado de Dios. Y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó en una guerra por el asunto. ¿Por cuál asunto? Porque Cristo es el hijo engendrado de Dios. Hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. ¿Ves? Te está hablando de que Cristo fue engendrado mucho tiempo atrás de haber venido como hombre hace 2000 años. Y de esta forma es que la Biblia dice que se muestra el amor de Dios, en que no escatimó ni a su propio hijo. Y ese es un principio que presenta la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. Dios, el Padre Celestial, ya tenía ese hijo. Y que de esta forma muestra el amor. Y cuando el ser humano, separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados, ignorante acerca de Dios, cuando contempla ese amor, que cómo fue posible que ese Dios todopoderoso, supremo, majestuoso, soberano, pudo dar a su hijo, que fue engendrado a la misma imagen del Padre Celestial, el cual participaba de la misma naturaleza y sustancia del Padre. ¿Cómo fue posible que Dios diera a su propio hijo? Y el hombre, cuando comienza a entender eso, entonces comienza a salir de la ignorancia y del engaño, tanto que Satanás presentó en el cielo como en la tierra. Entonces hay un principio también importante en la Biblia, y es de que la Biblia da testimonio de Cristo. Y es un versículo que tú tal vez has conocido muy bien. Mira lo que dice el mismo Cristo. En Juan 5:39 dice, Cristo hablándole a los judíos dice: ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ves? Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la Biblia da testimonio de Cristo. La Biblia revela a Cristo. Cristo revela al Padre. Por lo tanto, la Biblia te muestra, del Génesis y Apocalipsis, cómo es y cuál es el verdadero Dios. Sigue diciendo Juan 5:46. Cristo dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. O sea, escribió Moisés. ¿Y qué fue lo que escribió Moisés? El Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Ves? Y también se dice que Moisés pudo haber escrito también Job. Y fue el primer libro que se escribió, el primer libro de la Biblia que se escribió. Pero cuando dice Moisés, está haciendo referencia al Pentateuco, donde aparece Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces, te pregunto, ¿será que en la Biblia habrá una historia, un relato que sirva como ilustración para enseñarnos acerca de la experiencia del Padre al dar a su Hijo divino, literal, que es Cristo Jesús? Claro, y yo sé que tú estás pensando en Abraham. Claro, Abraham e Isaac. Muy bien. ¿Sabes tú que esa historia no está allí solamente para mostrarnos la fe que tuvo Abraham? Esa historia está allí para enseñarnos un principio importante acerca de Dios y de su Hijo. Entonces, Isaac nos revela algo del Hijo de Dios y Abraham de Dios. ¿Cómo entonces Abraham experimentó esa, podemos decir, esa misma vivencia, esa misma experiencia que tuvo el Padre Celestial al dar a su Hijo? Porque Abraham comprendió algo. Él quería saber algo, él quería conocer algo,
y Dios permitió que él comprendiera algo de Dios. El mismo Cristo dijo en Juan, miren lo que dice, en Juan 8:56, hablando de Abraham, Cristo dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué día fue ese que vio Abraham y que Abraham quería ver acerca del Mesías, acerca de Cristo? Bueno, fue el día del Evangelio, el día de la vida, de las obras, el día del sacrificio de Cristo Jesús. Y dice Abraham, y dice allí Cristo, que Abraham se gozó. Ahora, ¿cómo Abraham vio ese día de Cristo, que es el Evangelio? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio ese día de Cristo, el Hijo de Dios, como hombre en esta tierra, haciendo milagros, muriendo en la cruz, resucitando? ¿Cómo vio ese día? ¿Cómo vio ese día que tiene una relación importante con el Evangelio, con las buenas nuevas? Bueno, en Hebreo nos dice algo, y es que él también tuvo la experiencia de sacrificar a su hijo. Mira lo que dice Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ofreció a Isaac y lo ofreció en sacrificio. ¿Y quién era Isaac? Su hijo. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Cómo la Biblia llama a Cristo? El unigénito, dicho por el mismo Cristo, se lo dijo a Nicodemo. Dios envió a su hijo unigénito. Igualmente, de Isaac se dice unigénito. Pero qué interesante que Isaac no era el primer hijo de Abraham. Abraham tuvo un hijo antes de Isaac, que fue Ismael. ¿Por qué crees tú que a Isaac se le dice unigénito? Bueno, porque ahí mismo dice hijo de la promesa. Hijo de la promesa. Pero también Isaac está representando a Cristo, que es el unigénito, hijo de Dios. ¿Me explico? Engendrado a la misma imagen de su Padre Celestial, desde antes de venir a este mundo. Entonces, Abraham e Isaac nos está mostrando, nos está ilustrando verdades acerca de Dios y de su Hijo. Versículo 18. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. ¿Qué significa levantar entre los muertos? Resurrección. Dice, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Te pregunto, ¿el Padre Celestial, además de dar a su Hijo, también lo recibió de vuelta por medio de la resurrección? Claro, lo mismo podemos decir que fue una similitud, una mini similitud de la experiencia. O sea, la experiencia de Abraham con Isaac es una mini similitud de la experiencia de Dios con su Hijo. Porque te dice que Abraham ofreció a su hijo Isaac en sacrificio y ese hijo lo llama unigénito. Así como Dios también dice la Biblia que dio a su hijo y lo llama unigénito. Y la Biblia dice que Abraham recibió, en sentido figurado también, a Isaac de entre los muertos. Dice porque Abraham sabía que Dios lo podía levantar de entre los muertos, de donde también lo volvió a recibir. Y el Padre Celestial también recibió a su hijo unigénito de la muerte, porque Cristo resucitó. Entonces, esta experiencia de Abraham y de Isaac es una ilustración. Ponga atención, amigo y hermano, porque eso no está allí por llenar un espacio y solamente por darnos a conocer la experiencia increíble, maravillosa de Abraham, de la fe, de la gran fe de Abraham. Eso está allí para darnos testimonio de Cristo y del Padre. Porque Abraham quería conocer el día de Cristo. Y Dios le dio la oportunidad de conocer mínimamente la experiencia del Padre al dar a su propio Hijo unigénito, Hijo divino literal, en sacrificio por la raza humana. Y Abraham tuvo la experiencia de poder conocer algo de esa experiencia del Padre Celestial. Porque el mayor sacrificio no lo hizo Abraham, el mayor sacrificio lo hizo el Padre Celestial. Mira lo que dice el deseo de toda la gente acerca de la experiencia de Abraham. Abraham había deseado mucho ver el Salvador prometido. Elevó la más ferviente oración porque antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías. Él anhelaba ver a Cristo, al Mesías, y vio a Cristo. Sigue diciendo,
tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Tuvo una ilustración, quiere decir que la experiencia de Abraham es una ilustración, es una mini ilustración de lo que hizo el Padre Celestial por el ser humano al dar a su propio hijo. Dice, tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Recibió la orden, toma ahora a tu hijo, tu único. Mira lo que le dice Dios, tu hijo, tu único, a quien amas. 3 cualidades de Isaac. Dice, y ofrécelo en holocausto. 3 cualidades de Isaac mencionadas por Dios. Isaac, hijo, era un hijo literal de Abraham. Era, dice, único, el único de la promesa, así como Cristo es el único hijo del Padre. Y también dice, a quien amas. ¿Y qué dice el Padre de Cristo? Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Así como Isaac era hijo, así como Isaac era único hijo, y así como Isaac era amado por Abraham, también Cristo es hijo literal del Padre, es el único, el unigénito del Padre, y también es amado por el Padre. Entonces, en Isaac y en Abraham vemos la experiencia del Padre con Cristo Jesús. El deseo de toda la gente, página 434. Entonces, vamos a ver aquí algo importante acerca de ese relato que se consigue en Génesis. Usted lo puede leer en Génesis 22. Cuando tenga tiempo, lee Génesis 22 y medite en ese capítulo, en esa experiencia. Vas a conocer cosas acerca de Dios y de su Hijo. Esa experiencia de haber dado a su hijo unigénito. Mira esto. Entonces, entendiendo que la experiencia de Abraham es una ilustración de la experiencia de Dios, esto lo puedes conseguir en Génesis 22, 1:18, la experiencia de Abraham. Entonces mira esta pregunta, ¿cuántas veces se dice tu hijo, tu único hijo, su hijo? Hay otras partes, dice mi padre, su padre. ¿Me explico? Entonces, tú puedes ver cómo en ese capítulo, por qué se repite tanto tu hijo, tu amado, tu único, Padre mío, su padre. ¿Por qué? ¿Por qué no dice y Abraham llevó a Isaac? Y Abraham le habló a Isaac y Isaac le habló a Abraham. ¿Por qué no dice así? Sino que dice su padre, su hijo, tomó a su hijo, su amado y lo llevó. Y Abraham dice, cuando Isaac le habla a Abraham, Abraham contesta, hijo mío. ¿Por qué no le dice, sí, Isaac, háblame? ¿Por qué le dice, hijo mío? Porque esa experiencia. Son tantas evidencias que ese relato nos muestra y nos quiere enseñar la verdad de la experiencia del Padre haber dado a su Hijo, que es realmente verdad. El Padre Celestial no dio a un compañero, no dio a un amigo, no dio a un colega. El Padre Celestial, porque esa es su identidad verdadera y natural, Padre, porque tiene hijo, envió a su Hijo, a su propio Hijo. Y de esta forma, dicho por Cristo y dicho por Juan, se muestra el amor de Dios por la raza humana. Que los ángeles también se sorprenden. ¿Cómo es posible que Dios, el Dios Todopoderoso, dio a su Hijo, a su propio Hijo, a su Hijo amado, como la Biblia lo dice muchas veces, su Hijo amado? Mira, tú puedes contarlo y tú puedes ver. En Génesis 22, 1-18, se dice la frase, tu hijo, 3 veces. Tu único hijo, 3 veces. Su hijo, 5 veces. Mi hijo, 1 vez. Hijo mío, 1 vez. Su padre, 1 vez. Padre mío, 1 vez. A quien amas, 1 vez. ¿Por qué crees tú que se repite tanto esas palabras? ¿Por casualidad? Nos ilustra la relación del Padre y su Hijo, Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces vamos a ver, y si tú estudias ese relato, tal vez tú vas a encontrar más similitudes. Yo coloqué unas aquí, no quise colocar otras más por cuestión de tiempo, y yo coloqué estas. Vamos a ver. Número 1, Abraham era anciano. Es muy sabido, cuando Abraham tuvo a Isaac era muy anciano. ¿Me explico?
Génesis 21:5 dice, y era Abraham de 100 años. Imagínate, de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cómo la Biblia llama al Padre Celestial? También lo llama anciano. En Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de noche. He aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Ese hijo de hombre es Cristo Jesús. ¿Y cómo se le dice al Padre? ¿Cómo se ve al Padre? ¿Cómo Daniel ve al Padre que está sentado allí en el trono? Dice el anciano de día, con cabello blanco. Y su trono llama de fuego, dice. Y millares de ángeles le servían. Así ve Daniel al Padre en el cielo, anciano de día, y así se le conoce. Entonces Abraham era anciano, el Padre Celestial es anciano. Número 2, Abraham toma 2 siervos para ir al monte. Mira, es interesante que Abraham tenía muchos siervos, porque Abraham era un hombre rico. ¿Y cuántos siervos tomó para ir al lugar con Isaac? Tomó 2. En Génesis 22:3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. ¿Cuántos ángeles tiene Dios a su lado en el cielo, de acuerdo al santuario? Número 7:89 dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio. Y dice, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Entonces, si el santuario terrenal es un modelo del santuario celestial, quiere decir que Dios tiene a 2 ángeles, uno a su mano derecha y otro a su mano izquierda. Así como Abraham, teniendo tantos, así como Dios tiene tantos ángeles, tiene 2. Uno a su mano derecha y otro a su mano izquierda, que son 2. Abraham, teniendo tantos siervos, tomó a 2. Y su hijo, Isaac. 3. El sacrificio es en el monte Moria. Dios le dice que sacrificara a Isaac en el monte Moria. Génesis 22:2. Y dijo, toma ahora tu hijo. Ahí se lo repite. Tu hijo, tu único. A Isaac, a quien amas. Y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, esa es la tierra, el lugar donde iba a sacrificar a Isaac. Tierra de Moria. El segundo libro de Crónicas 3, versículo 1, dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre. Y ese fue el lugar donde murió Cristo. Jerusalén estaba en el monte Moria. Por lo tanto, Cristo murió en el mismo lugar donde se sacrificó a Isaac. ¿Por qué? Porque el relato, la experiencia de Abraham e Isaac es una ilustración de la experiencia del Padre con su Hijo amado, su unigénito. 4. Solo el Padre y el Hijo van al lugar. Aunque Abraham fue con sus siervos, Abraham le dijo, quédense ustedes aquí, que yo voy con Isaac, con mi hijo, al lugar. En Génesis 22:5 dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué dice Zacarías 6:13? Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ¿cuántos? Entre ambos. Hermano querido, aquí no hay lugar para pensar de que el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es 3 en 1. Aquí no hay lugar para eso. La Biblia no te enseña en ningún lado que Dios es 3 en 1. Aquí dice el consejo de paz y está hablando acerca de la redención, el sacrificio de Cristo, el Padre al dar a su Hijo, porque eso es lo que involucra el plan de redención, el Evangelio, que Dios dio a su propio Hijo, a su Hijo engendrado. Y ese consejo de paz es establecido ¿cuánto? Entre ambos. Así como Abraham le dice a los siervos, ustedes se quedan aquí, solamente yo y el muchacho, o sea, yo y mi hijo, iremos al lugar. Aunque Abraham dice, adoraremos y volveremos. Pero lo que quiero decir es que al lugar específico solamente ¿quiénes fueron? Abraham con su hijo. ¿Quiénes son los que cumplen el consejo de paz? Ambos.
el Padre y su Hijo, Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Ese consejo de paz solamente es establecido por el Padre con su Hijo. Eso es el Evangelio. Vamos a confirmarlo con lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 412. Y el consejo de la paz estará entre los dos. Ahí se menciona dos. El amor del Padre, no menos que el del Hijo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el consejo de paz, el Evangelio trata del amor del Padre y de la voluntad que tuvo Cristo de venir a dar su vida en sacrificio. Valga la redundancia, voluntariamente. El amor del Padre, no menos que el del Hijo, es la fuente de salvación para la raza perdida. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Lo dice 2 Corintios 5:19 en la versión moderna. Y en el ministerio del santuario celestial, el consejo de la paz estará entre los dos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda o no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16, versión moderna, lo que le dijo Cristo a Nicodemo que no entendía. Entonces Cristo le está diciendo a Nicodemo con Juan 3:16, le está diciendo que el consejo de paz, ya lo decía Zacarías, el consejo de paz es entre dos. ¿Entre quiénes? El Padre y Cristo. Así como fueron al lugar Abraham solamente, Abraham con su hijo. Se habla de dos, no se habla de tres. Apocalipsis lo confirma. ¿Quiénes son los que están en el trono y reciben adoración? Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, que es al Padre, y al Cordero, que es su Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Aquí no hay lugar para tres. Desde el Génesis al Apocalipsis te dicen que son dos. O sea, el Padre Celestial con su Hijo. Ellos son los que hacen el consejo de paz. El consejo de paz dice, habrá entre ambos. Alabado sea el nombre de Dios. Antes de seguir con la siguiente, antes de mencionar la siguiente, hay personas que me han escrito, voy a leerlo rápidamente. Dice aquí, vamos a leerlo. Dice, saludos, dice Marilu Budier, saludos hermano Daniel Primera, Dios le bendiga grandemente. Igualmente a usted, hermana, muchas gracias por esos buenos deseos. Dios le bendiga a usted y a su familia, gracias por estar allí. Adriana Mego, de Perú, dice, el único Hijo de Dios, Cristo, Jesús, nuestro intercesor, gracias a Daniel. Amén, así es. Y gracias a usted por escribir y gracias a Dios, porque es su palabra. No son palabras mías, es palabra de Dios. Y muchas gracias, hermana Adriana. Saludo a la familia, un abrazo grande. Dios le bendiga también a usted. Melissa Trejos dice, amén. Qué ejemplo de amor y obediencia tenemos en esta historia. Así es. De hecho, todo el capítulo en reiteradas ocasiones enfatiza tu Hijo, tu único, el Padre Celestial, lo dio todo y su Hijo en abnegación santa. Así es. Hay tanto que aprender de esto. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Así es, hermana. Muchas gracias, hermana Melissa. Dios les bendiga. Gracias por escribir y gracias por estar allí. Un abrazo grande. La hermana Ivette Rivera de Puerto Rico dice, saludos. Dios te bendiga, Daniel. Igualmente, hermana querida. Dios le bendiga a usted y a su familia. Marina Sack dice, sí, dice que Cristo es el Hijo de Dios. Vino a la tierra a morir. Se supone que ya era hijo antes de venir a la tierra. Exacto, eso es lo que dijo Cristo y lo que dijo Juan. Dice, la forma de escribir ya te lo deja ver, exactamente. Así es, la forma bueno, como lo escribió Juan, ¿no? Ya lo deja ver de que Cristo ya era el Hijo de Dios antes de venir a la tierra. Lamentablemente muchos no aceptan esto. Y ese fue el problema por lo que se levantó la rebelión en el cielo. Porque Cristo es el Hijo literal de Dios. Y aunque tú se lo muestras con versículos y con citas de la sierva del Señor que ellos esperan cita y cita, y aunque tú se las leas y que ellos las lean con sus propios ojos, no lo entiende. Pero, bueno, el que convence
Es el Espíritu Santo, ¿cierto? El que convence es el Espíritu Santo y uno lo que hace es orar. Uno presenta la palabra. Uno presenta la palabra y uno, bueno, Señor, tú haces los demás. Muchas gracias, Marina, por escribir. Dios te bendiga grandemente. Dice también Eduardo Pineda, de Honduras. El brothercito dice, bendiciones, hermano, gracias. Gracias a ti, hermano querido. Gracias a ti por escribir y por esos buenos deseos y por escribir. Ahora, hermanos, vamos a seguir con la siguiente parte. Vamos a seguir con la siguiente parte del relato de la experiencia de Abraham con Isaac, que es una ilustración de la experiencia del Padre Celestial al dar y enviar a su Hijo divino literal. Hay algo también que me río, es por cómo Dios deja la palabra tan claramente para que nadie se pierda y para que hasta un niño lo comprenda. Qué interesante, todos esos detalles que usted puede ver en el relato de Abraham y de Isaac. Cómo tiene una similitud con la experiencia del Padre y con Cristo. ¿Me explico? Y eso es maravilloso. Y mira quién llevó la madera. Mira quién llevó la madera. 5. Isaac carga la leña o la madera y Abraham el fuego. En Génesis 22:6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿Quién llevó la madera? Isaac. Y Abraham dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. O sea, Abraham tomó el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Qué se dice de Cristo? ¿Ustedes creen que esto tendrá una relación con Cristo y el Padre Celestial? ¿Ah? Les recuerdo, nada está por casualidad. En Juan 19:17 dice, hablando de Cristo, y él cargando su cruz, y la cruz era de madera, él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y ese lugar que le llamaron calavera y en hebreo Gólgota quedaba en el monte Moria, donde estaba Jerusalén. En el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. ¿Quién llevó la cruz de madera? Cristo. ¿Quién llevó la leña o la madera entre Abraham e Isaac? Isaac. Pero Abraham toma fuego. Dice, él tomó el fuego y el cuchillo. Mira lo que dice Job, te hablando acerca de la ira de Dios. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira les reparte dolores. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Así como Cristo tomó la copa de la ira de Dios, de su Padre. Cristo experimentó, Cristo llevó la madera, llevó la cruz en su espalda, en sus hombros. Y estando en la cruz, bebió la copa de la ira de Dios. Cristo murió la muerte eterna, que es la paga del pecado. ¿Porque cometió pecado él? No es porque él cometió pecado, sino porque él cargó nuestros pecados, como dice Isaías 53. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios y de su Hijo. Por ese acto, por esa acción, para salvarnos a ti y a mí de la muerte eterna. Siguiente. Isaac no pone resistencia a su padre. Isaac no coloca resistencia. Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Lo ató y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac no se resistió, no se opuso, no salió corriendo, no huyó, no insultó a su padre. Él aceptó la voluntad de su padre. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Aceptó la voluntad de su padre. ¿Cuando se hizo hombre? No, desde antes de venir a la tierra. Mucho antes de venir a la tierra. El Padre ya había destinado a su propio Hijo como cordero para el sacrificio. Primera de Pedro 1:19-20. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado
en los postreros tiempos por amor de vosotros. El relato de Abraham e Isaac es una muestra, una ilustración del Padre, o sea, de Dios y de su Hijo. Isaías 53:7, hablando de Cristo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como sucedió con Isaac. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No puso resistencia, no se opuso. Siguió adelante conforme a la voluntad de su Padre Celestial. Alabado sea el nombre de Dios. 7. Abraham está con su hijo en el sacrificio. Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo. Mire cómo dice. No solamente dice ató a Isaac, sino su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. El Evangelio trata de ellos dos, no solamente de Cristo. El Evangelio trata del Padre Celestial y su Hijo amado. La siguiente, ellos dos irían al sacrificio y volverían. Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ya Abraham, como él pensó y dijo: mira, yo no sé por qué, si Dios me dio a Isaac y me dijo que en él yo tendría la descendencia, ¿por qué me manda que lo sacrifique? Y él, pensando, dice: debe ser que Dios me lo va a resucitar. Mira la fe de Abraham. Y fue tal cual así. Porque Hebreos dice, como leímos, que lo recibió, dice, entre los muertos. ¿Por qué? Porque ya Abraham en su corazón había sacrificado a Isaac. Isaías 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Qué pasaría cuando su hijo haya puesto su vida en expiación por el pecado por medio de la muerte? Dice: verá linaje y vivirá por largos días. ¿Cómo iba a ver si iba a morir en sacrificio? ¿Cómo es que iba a haber linaje? Porque iba a resucitar. Verá linaje, vivirá por largos días. Estas palabras fortalecían a Cristo. Aunque dice que Cristo no veía más allá de la muerte, pero él seguía confiando en las promesas de su Padre. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, así como Abraham recibió a Isaac de entre los muertos y volvieron a los siervos, así el Padre Celestial también. Cristo dio su vida en sacrificio y el Padre lo volvió a recibir de entre los muertos. Resucitó. La siguiente tiene que ver con si Isaac era hijo literal de Abraham. Todos los demás detalles del relato se cumplen, pero este no. Isaac, te pregunto, ¿era colega, era amigo, era compañero, compinche de Abraham, o era su propio hijo literal? ¿De dónde salió Isaac? Isaac salió de las entrañas de Abraham. Isaac era hijo literal de Abraham. Todos los detalles se cumplen con referente al Padre y con Cristo, pero este no. Este no. ¿Qué era Isaac de Abraham? Su hijo. Génesis 22:12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Cuando Isaac no era el único hijo de Abraham. Isaac tenía a Ismael. Pero ¿por qué se le dice a Isaac tu único? Porque él es el único de la promesa y está prefigurando, está representando al Hijo unigénito del Padre Celestial, que es Cristo Jesús, que es el Hijo divino, literal, del Padre. Entonces, como todos los demás detalles del relato se cumplen en Cristo y en el Padre, entonces
la verdad y la realidad de que Isaac es hijo literal de Abraham se cumple también en Cristo y en el Padre Celestial. Cristo es el hijo real, verdadero, porque esa es su identidad. Esa es su verdadera identidad, hijo de Dios. Y con esa identidad es que Satanás tiene problemas. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. ¿Por qué Dios no le ha dicho eso a los ángeles? Porque los ángeles son creados. Lucifer era un ser creado. Pero de Cristo dice, yo te he engendrado hoy. Cristo es muy diferente. Cristo no es creado. Cristo es engendrado a la misma imagen del Padre. En gloria, en majestad, en autoridad, en poder. Y otra vez, yo seré el Padre y Él me será a mi hijo. Otra vez, ¿cuándo? Cuando nace de María. Él lo señala hijo, lo llama hijo, cuando fue engendrado en la eternidad pasada. Y dice, y otra vez, cuando se vino y se hizo hombre y se encarnó. En Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que la entregó por todos nosotros. Pedro te dice que el Padre destinó a Cristo como un cordero sin mancha desde antes de la fundación del mundo. No lo escatimó. Repito, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo. Eso es evangelio. ¿Por quiénes? Bueno, no escatimó por quiénes, por seres humanos ingratos, por seres humanos imperfectos, pecadores. La Biblia dice que hasta somos enemigos de Dios. Y aún así, Dios no escatimó a su propio hijo, sino que lo dio. Entonces, el relato aquí de Abraham e Isaac no está allí, hermano querido, solamente para que conozcamos algo de Abraham, sino para que entendamos a Dios, el verdadero Dios que estuvo dispuesto a dar a su propio hijo y lo destinó desde antes de la fundación del mundo. No envió a un colega, y lo repito porque a la gente le cuesta aceptarlo. Dios no envió a un colega, no envió a un compañero, no envió a un amigo, sino a su propio hijo. Cristo era y es el hijo literal de Dios desde mucho antes del sacrificio. Así como Isaac era hijo de Abraham literal mucho antes del sacrificio en el monte Moria. Y eso no está allí por casualidad. Eso está allí para darnos testimonio de Cristo y para darnos testimonio del Padre. Así que, hermano, en esto radica el amor de Dios, que Dios cargó sobre su propio Hijo amado los pecados de todos nosotros. Y Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo divino de Dios, estuvo dispuesto a beber la copa de la ira de Dios para redención y perdón de nuestros pecados. En un Dios distorsionado, en un Dios trino, esto no puede ser una realidad. En un Dios trino, eso no puede ser una realidad. El evangelio se daña con un Dios trino. Yo no sé cómo la gente no entiende que el evangelio, que trata acerca de la acción y del amor de Dios, mostrado en el acto de dar a su hijo, no hay cabida un Dios trino. Porque el mismo Cristo y la Biblia te dice que Dios envió fue a su propio hijo, dio a su hijo. Eso es el fundamento del evangelio. Entonces, cuando nosotros enseñamos, porque bueno, está bien, tú puedes creerlo, cada quien dará cuenta de lo que cree. Pero cuando alguien enseña a otra persona que necesita más bien salvación, necesita luz, y enseña un Dios que no es bíblico, un Dios trino, está enseñando un evangelio distorsionado. Y la Biblia dice que el evangelio, el verdadero evangelio, es lo que necesita la persona para ser redimida de la esclavitud del pecado. Pero mientras la persona enseña un Dios que no es bíblico, está distorsionando el evangelio. Porque está
predicando un Dios que no existe, que no es real, que es pagano más bien. Y al hacer eso, entonces está formando parte, consciente o inconscientemente, está haciendo el juego del anticristo, que es Satanás, que es Lucifer. Distorsionando el Dios verdadero. Y cuando se distorsiona el Dios, se distorsiona completamente el Evangelio, porque el Evangelio trata acerca de Dios y de su Hijo. ¿Te recuerda? Consejo de paz entre ambos. Mira lo que dice esta cita. Deseo a toda la gente en la página 434. Dice: Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido. Elevó la más ferviente oración porque antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías. Tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Recibió la orden: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender. ¿Comprender qué? Mira lo que dice la letra en azul. Comprender el gran amor de Dios hacia el mundo. Tan grande que para levantarlo de la degradación dio a su hijo unigénito. Para que sufriera la muerte más ignominiosa. Abraham aprendió de Dios la mayor lección que haya sido dada a los mortales. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendió Abraham? Se le mostró que al dar a su hijo unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna, Dios hacía un sacrificio mayor y más asombroso que el que jamás pudiera hacer el hombre. Porque el que murió en la cruz no solamente fue simplemente un ser humano. El que murió en la cruz fue el Hijo Divino de Dios. Y eso lo comprendió Abraham. El mayor sacrificio lo ha hecho el Padre Celestial al dar a su Hijo unigénito. Y eso lo comprendió y lo entendió Abraham. Y ojalá lo pudiéramos comprender nosotros también. Ojalá el ser humano pudiera comprender ese gran amor, que involucra ese gran amor, para que salgamos de la ignorancia y del engaño que nos ha metido Satanás. Entonces aquí no hay cabida, aquí, hermano, no hay lugar. Aquí no hay lugar para un Dios pagano como es el Dios trino. Mira lo que dice esta cita. Dice Shirley Guthrie, profesor de teología en el Seminario Teológico de Columbia, Christian Doctrine o Doctrina Cristiana, 1994, dice: la Biblia no enseña la doctrina de la Trinidad. El lenguaje de la doctrina es el lenguaje de la iglesia antigua tomada de la filosofía griega clásica. De allí proviene la idea de la Trinidad, Dios en tres o tres en uno. Uno en tres o tres en uno, es lo mismo. Eso es pagano. Y lo podemos ver en la experiencia de Abraham e Isaac. Ahora, hermano, entendiendo esto, de que el evangelio verdadero tiene que ver con el Padre Celestial al dar a su propio Hijo. Un Hijo engendrado a la misma imagen del Padre. ¿Qué pasa con el mensaje de los tres ángeles? ¿Será que este tema no es importante? No, porque bueno, lo más importante es la marca de la bestia. Lo más importante es la id dominical. Eso es lo más importante. No estoy diciendo que no sea importante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el mensaje de los tres ángeles dando un evangelio que no es el bíblico y no es el correcto? Se daña el mensaje. Y esto lo sabe Satanás. Por eso que él distorsiona a Dios, para que el mensaje que debe entender el mundo no sea el correcto. Mira lo que dice Apocalipsis 14:6. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Qué tenía? Evangelio eterno. Cristo fue destinado por su Padre desde antes de la fundación del mundo. El evangelio tiene que ver con eso. Evangelio eterno. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son las noticias? Que el Padre no destruyó al ser humano, no le dio muerte eterna de una vez, sino que proveyó una solución, y es al dar a su propio Hijo para la redención del hombre perdido, caído, muerto en sus delitos y pecados. Eso es eterno. ¿Por qué? Porque lo estableció Dios con su Hijo desde la eternidad. Y será el tema de estudio por la eternidad. Y sus consecuencias y resultados son eternos. El pecado no se volverá a levantar.
Dice, para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje de los 3 ángeles. Entonces, estos ángeles tienen un fundamento y es el evangelio eterno. Pero ¿qué pasa cuando predicamos un evangelio distorsionado? No, es que Dios, que son 3, se repartieron los roles. Realmente no fue un padre que envió a su hijo. Eso no es bíblico. Realmente no fue un padre que envió a su hijo, sino de que uno de ellos vino porque le asignaron ese rol. Evangelio distorsionado. Mira lo que dice Romanos 1, del 1 al 3 y 9. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Te dice evangelio de Dios, buenas nuevas de Dios. El Padre forma parte de ese evangelio porque dio a su Hijo. El que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu el evangelio de su Hijo. Ahí está, evangelio de Dios, evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, cuando nosotros decimos ser o predicar el mensaje de los 3 ángeles y no damos el evangelio correcto, ¿crees tú que se está predicando el mensaje correcto que el mundo debe conocer? Evangelio de Dios, evangelio de su Hijo. No es importante saber a cuál Dios adoramos. Eso no es importante. Hermano, cuando el fundamento está distorsionado o cuando el fundamento tiene falla, la construcción no permanece, se cae. Y el fundamento de toda doctrina es Dios y Cristo. El fundamento del evangelio es Dios y Cristo su Hijo. Entonces pensamos, no, que la marca de la bestia solamente tiene que ver es con ley dominical, con el domingo. El mensaje de los 3 ángeles tiene que ver con el Dios verdadero. Los 144,000 tienen el nombre del Padre en su frente, que es el Dios verdadero. Repito, el mensaje de los 3 ángeles tiene que ver con el Dios verdadero, no solamente con un día verdadero, tiene que ver con el Dios verdadero. Pero como hay personas que esperan una cita de Ellen White para comenzar a creer o para comenzar a ver si toman en cuenta que esto es cierto, bueno, mira lo que dice. Ellen G. White, Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, en la página 979 dice: advertencia contra la marca de la bestia. El mensaje del tercer ángel ha sido enviado al mundo advirtiendo a los hombres en contra de recibir la marca de la bestia o de su imagen en su frente o en sus manos. Mira lo que dice en rojo. Recibir esta marca significa llegar a la misma decisión que la bestia ha tomado. No, hermano, la marca de la bestia solamente es el domingo. Recibir esta marca significa llegar a la misma decisión que la bestia ha tomado y defender las mismas ideas en plural. No dice defender el domingo. No dice eso. Dice defender las mismas ideas en plural. No es solamente el domingo. Son otras falsas doctrinas que son abominaciones delante de Dios. La idolatría es abominación. Dice, y defender las mismas ideas en plural en oposición directa a la palabra de Dios. Eso es la marca de la bestia. Defender doctrinas que defiende la bestia y que están en contra de o en oposición directa a la palabra de Dios. Hermano, como hay personas que escriben, más claro, imposible. Más claro, imposible. No se puede. Y espero en Dios que tú no te resistas a lo que dice y enseña la palabra de Dios, confirmado por la sierva del Señor. Yo te he mostrado versículos, porque es la palabra que lo enseña. Aquí no hay ambigüedad. No, es que Cristo quiso decir. No, es que Moisés quiso decir. No. Compara un versículo con otro versículo y así se obtiene la verdad.
No solamente tomando versículos que me convienen, no solamente tomando citas que me convienen. Como me escribió alguien me escribe así, de una, sin saludar y sin nada, sino de una vez, atacando, ¿me explico? Atacan. Entonces dice, mira lo que dice Ellen White. Dice que esto. Y yo le digo, bueno, le respondo con la Biblia. Primero le respondo con los versículos, aunque él no me tocó la Biblia, él no me mostró ningún versículo, sino que de una vez dice, habla así. Entonces, yo le respondo con versículos, le explico con versículos y le explico luego con las citas. Y él me sigue respondiendo o me sigue escribiendo sin tomar en cuenta, sin leer lo que yo le respondí. Entonces sigue preguntando y me pregunta y no lee lo que yo le pongo. No medita ni analiza lo que yo le coloco. Donde los versículos son claros, son directos, y donde las citas también son claras y directas, y no lo lee. ¿Me explico? Entonces espero en Dios que tú no seas este tipo de persona, sino de que tu mente se abra a la verdad y tengas un corazón sincero delante de Dios de conocer cuál es la verdad. ¿Qué es lo que deben conocer las personas? ¿Qué es lo que deben conocer las personas? Y las iglesias, aún las iglesias cristianas, ¿qué es lo que deben conocer? Esto. Ellen White, 1888, o materiales de 1888, en la página 886 dice que los misioneros de la cruz, todo cristiano es un misionero de la cruz, que los misioneros de la cruz proclamen que hay un solo Dios, y ese es el Padre, ¿no? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo, el Hijo del Dios infinito. Esto te muestra y te dice que Dios no es trino, porque te dice Hijo de Dios. Y Cristo no tiene tres padres. Cristo tiene un solo Padre, que es el Padre Celestial, el Dios verdadero. Esto necesita ser proclamado en cada iglesia de nuestra tierra. Los cristianos necesitan saberlo. Dice, necesita saberlo el mundo, que sea proclamado. Necesita que se predique también en las iglesias de nuestra tierra. Y dice, los cristianos necesitan saberlo. ¿Por qué aún los cristianos necesitan saberlo? Lamentablemente, los cristianos tienen el Dios falso en su mente. Y ella dice que también los cristianos deben saberlo. Termino con el gran acto que hizo Dios. Recibiréis poder, página 202, al darnos a su Hijo. Nos dice a su compañero, a su colega, dice, al darnos a su Hijo, el Padre dio el don más costoso que el cielo podía conceder. ¿Por qué fue el don más costoso que el cielo podía conceder? Porque no fue un ángel, no fue simplemente un ser humano, no fue un animalito, no fue un compañero, fue su Hijo, la gloria del Padre. El que fue engendrado, el único que ha sido engendrado a la misma imagen y sustancia del Padre Celestial. El Padre dio todo lo que tenía a su Hijo amado, su Hijo maravilloso, hermoso. Y Cristo estuvo dispuesto a venir en sacrificio por nuestros pecados. Así como Isaac no se resistió y siguió la voluntad de Abraham en obediencia a su padre. Espero que el tema de hoy sea de bendición para ti. Y si tú ves que esto es importante y que otras personas deben conocerlo, bueno, compártelo. Compártelo con otras personas. Dale like también y ayudarás, como te dije al principio, con este trabajo. Quiero verte en el remanente final. Los que reciben el sello de Dios en la frente, el nombre del Padre, y siguen al Cordero. Dios te bendiga, soy Daniel Primera. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes en estos minutos. Esperando en Dios mediante que podamos vernos en un siguiente estudio para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Un abrazo grande, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Paz y conoce al Cordero de Dios.